Si necesitas refugio y apoyo, caricias del espíritu que rompan la soledad, o ser escuchado y escuchar, es tiempo de tomar un cafecito conmigo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en que tú estés escuchando este podcast, que se llama Cafecito para el Alma, con Henry Main. Yo soy Henry Main. Me da mucho gusto que nos volvamos a reunir de la manera en que lo hacemos siempre, ¿verdad? Virtualmente. Tú en tu tiempo y yo en el mío, pero siempre compartiendo un cafecito muy rico de ideas, que es para el alma. En una cafetería es el delicioso, ¿verdad? Compartir con las amistades, tener nuevos conocidos, relajarse, convivir. ¡Qué bien! Estoy muy contento de estar nuevamente aquí contigo. Y fíjate que hoy te quiero platicar, comentar, elaborar un poquito sobre la importancia de caminar. ¿Sabías tú que el caminar es bastante terapéutico? En la antigua academia, los peripatéticos caminaban con el maestro alrededor del jardín, del patio, y mientras lo hacían, el maestro les iba extendiendo su conocimiento y ellos lo iban platicando, y así el cuerpo estaba en movimiento, además del pensamiento, la mente. Y según se dice, se aprovechaban mejor los conceptos, las ideas, la enseñanza que se impartía. En alguna ocasión en Guadalajara yo tuve la oportunidad de estar en el interior de lo que se conoce como el Hospicio Cabañas, que tiene unas pinturas hermosas, muy significativas, de Orozco, en la parte superior, el hombre en llamas y demás. Pero más al fondo tiene una especie de patio cuadrado o rectangular. Se puede caminar en el perímetro del mismo cuadrado con una especie de jardín en el interior, bajo techo con columnas, y caminé por allí mientras iba platicando con algunas personas que estaban en ese momento conmigo. Y vieran qué bien se sintió ir platicando en un lugar tan hermoso, en una zona que ya es considerada como un legado artístico de un artista como Orozco para el mundo, imbuirse de ese ambiente y convivir y platicar. ¡Qué rico! La importancia de caminar es grande, y más si lo haces con amigos, con compañeros, compartiendo ideas, compartiendo sentimientos, el de cada uno, y conviviendo en intentos de unificación. Inténtalo algún día. Verás que así, en vez de, por ejemplo, ahorita que estamos en un cafecito para el alma, en vez de estar sentados, que nos levantemos y caminemos. Tú mismo lo puedes hacer. Mientras escuchas este podcast, ¿qué tal que te pones a dar una vuelta? Caminando por la zona donde estás. Quizás estás en casa y caminando alrededor de la cuadra. Escuchas esta posibilidad de platicar que tenemos también mentalmente, que es mi cafecito para el alma. Otra de las posibilidades que yo me daba caminando para reflexionar, para estar en paz, para sentirme bien, era que mientras yo trabajaba en el centro de la ciudad hace algunos años, a la hora de salir a comer, yo tenía 2 horas aproximadamente para comer. Salía yo y me gustaba mucho caminar. Desde el centro de la Ciudad de México, que era donde yo trabajaba, pues agarraba yo mi determinación por delante y me echaba a caminar. Caminaba y caminaba y caminaba, y leyendo algún texto mientras yo caminaba, fíjate, con el propósito de conocer más, de aprovechar más el tiempo. Y pues yo caminaba tanto que cuando me iba dando cuenta ya estaba yo a la entrada del bosque de Chapultepec. Y eso que yo caminaba desde pues el centro de la Ciudad de México, por ahí de lo que antes era la calle San Juan de Letrán y Ayuntamiento, por esa zona. Desde ahí me iba yo caminando,
hasta llegar a la entrada del bosque Chapultepec, que es mucho, mucho caminar, de verdad, mucho. Pero yo lo sentía tan bien, aparte de que me venía muy bien porque yo venía en paz, leyendo, pero también haciendo un ejercicio físico, incluso. Yo recuerdo que cuando llegaba ya a la entrada del bosque Chapultepec, me solía detener y decir, bueno, creo que ya caminé bastante. Me siento un rato a descansar y de camino de regreso encuentro algún restaurante, alguna fonda y me siento ya a propiamente comer, que para eso había salido yo del trabajo a esas horas, ¿verdad? Pero yo las aprovechaba para caminar. Y vieran qué bien era todo eso. ¿Qué falta nos hace eso? Digo que falta nos hace porque desafortunadamente en este momento, por estas cuestiones de un bicho que se soltó, muchas personas pues preferimos estar en casa en la medida de lo posible. Y pues, ya ven, no se facilita tanto el caminar por las calles de una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, porque además las personas están en una situación emotiva bastante complicada, en su mayoría, cuestiones económicas, cuestiones de salud que los afectan, y pues las calles no se vuelven tan agradables como solían ser en los tiempos que yo les platico, ¿verdad? Pero de todas maneras, siempre hay algún parque que pueda estar bien vigilado. ¿Qué tal que entonces tomas por costumbre y lo más asiduamente posible de dirigirte a ese parque? Pues no sé si en bicicleta, en automóvil a lo mejor, si te queda un tanto lejos, o simplemente caminando, pero ya en el parque, pues caminar, darle 2 o 3 vueltas al parque dependiendo de su tamaño, y mientras lo haces, dejar ir la mente, que se vaya. Pensar y pensar tal vez, pero pensar no dejando ir, que se vayan los pensamientos. Respirarte a fondo, escuchar los sonidos, si es un parque del parque, si es en una ciudad, en la ciudad, en las calles, pero con un modo de caminar y de hacer de relajación, de soltar, de disfrutar, de ir en paz. Ay, si lo haces diario, afortunado tú, porque no te das esa fortuna a ti mismo, a ti misma. Yo me la doy y la verdad es que lo disfruto mucho. Pues tengo una gran ventaja porque en la zona donde yo vivo es una zona bardeada y cerrada y resguardada por una caseta de entrada con, pues ahora sí que resguardantes a la entrada que revisan quién entra, a quién van a ver y todo eso. Entonces estamos en una situación privilegiada también porque podemos caminar por las calles que están en esta zona, 4 o 5 cuadras, por otras 4 o 5 cuadras, todas ellas bardeadas, resguardadas, y pues en subidas y bajadas, porque yo vivo en una montaña, es maravilloso. Me relajo mucho, me llegan muchas ideas, la creatividad incrementa. ¿Qué tal que entonces comenzamos a ver la importancia de caminar para nuestro bienestar de salud física, pero sobre todo mental y emotivo? Y ya también para la creatividad, para que nuestras ideas fluyan. Como yo traté con un linaje de guerreros, lo que tenían por costumbre los nahuales que estaban a cargo de los grupos de ese linaje era cuando tenían situaciones muy difíciles que considerar y pensar, se salían a caminar y se iban solos caminando, independientemente de si era en la ciudad o en el desierto, en alguna montaña, en algunos pueblos, donde fuera, dejaban todo atrás y se iban caminando solos. Y así caminando solos, regresaban ya muy restaurados y muy claros de ideas, con soluciones. Y las ponían en práctica. Y las cosas seguían marchando de buena manera, gracias a esa práctica. La práctica de caminar. La importancia de caminar. ¿Qué te parece la propuesta de esta ocasión de Cafecito para el Alma con Henry Mann? ¿Te animas? Bueno, entonces, a caminar se ha dicho. Y que tu caminar sea bien acompañado por este podcast y otros más, los que he ido publicando, compartiendo con ustedes. ¿Sí? Bueno, pues ese es
mi propuesta para hoy y ojalá que la tomes en cuenta y que te decidas a hacer un tanto o muchos tantos en cuanto a caminar se refiere. Nuevamente gracias por acompañarme y este podcast lo puedes escuchar en casi todas las plataformas de podcast. En las más importantes, desde luego que sí. Te puedes suscribir. Suscríbete al mismo. Así cada vez que yo publique algún podcast de la serie, lo recibes. Ni siquiera tendrás que estar al pendiente. Te llega la notificación a tu teléfono o a tu computadora y de pronto te vas a dar cuenta. El tal Henry Mann ya publicó un capítulo más, un episodio más de la gustada serie Cafecito para el Alma. A la misma hora y el mismo canal. No, eso ya no, porque eso sí varía. Pero vamos, me voy a dar mi tiempo, me reposo un tantito, me pongo mis audífonos y lo escucho. Esté trabajando, esté conduciendo el automóvil o esté en casita ya descansando. Búscate la mejor oportunidad de eso y en tan pronto puedas, define la importancia que para ti tiene el caminar. Porque hoy hablamos de eso, de la importancia de caminar. Gracias por estar conmigo nuevamente. Yo soy Henry Mann. Cafecito para el Alma es un podcast de Henry Mann. Apoya este proyecto seleccionando el enlace que está en la descripción. Recuerda siempre encarnar al amor incondicional, porque en cada átomo que del amor resulta, el Hijo despierta.